cautivo, ¿no es cierto? Y vivían entre la gente de Babilonia. Y con un tiempo dado había un general llamado Amán. El rey Asuero lo había exaltado, lo había levantado, y todo el mundo en Esther, Antiguo Testamento, en el libro de Esther, Antiguo Testamento, para los después de Nehemías, es un libro pequeño, y antes del libro de Job. Es fácil encontrar Job, entonces es antecito del libro de Job. Entonces, este pueblo estaba cautivo, eran esclavos a Babilonia, pero llegó un tiempo cuando ellos vivieron con la gente. No tenían mayor dificultades, simplemente la gente los distinguía, que era un pueblo diferente. Amán era el general del ejército de ese reino, de ese imperio. Y el rey reconoció el trabajo de Amán y lo levantó. Y ahí empezó el problema. Hay algunas personas cuando son levantadas se convierten en problema para su propia familia. Hay personas cuando se le mejora la situación financiera, ya no quieren estar en su barrio. Se sale de su barrio y se va para otra parte. Hay algunos miembros de familia cuando le vaya mejor, no reconocen a su familia. Es decir, se cambian. Se cambian. Y eso es lo que pasó con Amán. Amán fue exaltado y se cambió. Ahora permítame leer en el capítulo 3 de Esther, que dice así. Voy a leer del versículo 1 al 6 para que podamos contextualizarnos y entender la situación. Porque aquí es donde empezó el problema de la gente. Dice así la poderosa palabra de Dios. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedatá, agüeo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasa el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Gracias, Señor. Aquí en este texto encontramos que Amán fue enaltecido y quiso aprovechar de eso para destruir
a toda una nación, a todo un pueblo llamado judío, el pueblo de los judíos. Aquí vemos que entra en escena un hombre. Su nombre era Mardoqueo. Mardoqueo era un judío. Y como judío tenía un Dios. Y solamente un Dios. Y él decidió no arrodillarse ante Amán. Porque la ley, escuchen bien pueblo, la ley del rey Asuero era de que todos deberían arrodillarse ante Amán. Yo no sé si usted está entendiendo. Hay leyes que quiere poner al pueblo de Dios a arrodillarse ante ciertas situaciones. Pero lo malo es que muchos creyentes se están arrodillando. No hay decisión. Mardoqueo tomó la decisión de que no se iba a arrodillarse ante un hombre que quería destruirlo. Porque la historia bíblica nos relata que de la tribu que donde viene Amán, Dios había declarado que era enemigo de los judíos. Y Amán sabía esto y quería aprovechar de su posición de general para destruir al pueblo de Dios. En la situación en que nos encontramos hoy, el enemigo quiere aprovechar de la situación en que nos encontramos, porque eso de la coronavirus es verdad. Pero el enemigo quiere aprovecharse de eso para aplastar a mucha gente. El enemigo quiere aprovecharse de lo que llamamos COVID-19 para prohibir al pueblo de Dios que adoren. Y eso es una ley que cuando lo miramos decimos hay que obedecer todas las leyes. Y es verdad. Pero cuando la ley va en contra de que el pueblo se adore, ahí sí es otra verdad que tenemos que entender. Y tenemos que decidir si vamos a adorar o no vamos a adorar. Hoy estamos adorando, respetando la ley, pero no vamos a aceptar que ni siquiera vamos a ponernos en nuestra terraza para escuchar la palabra de Dios. Porque son dos cosas diferentes. La ley es clara y la gente puede adorar mientras toman las medidas necesarias. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Hacernos creer que ni siquiera eso se puede hacer. Yo no sé si usted me está entendiendo. El enemigo no quiere que el pueblo adore. Entonces, ¿qué nos dice el enemigo? No puedes ni siquiera escuchar la prédica del pastor Roy. Ni siquiera de tu casa, porque está ofendiendo a las autoridades cuando la autoridad nos dice así. Pero el enemigo quiere aprovechar y nos meten en la cabeza los medios masivos de comunicación que tiene que esperar hasta que se abran las iglesias para poder adorar. Eso es el concepto. Y aquí encontramos a Mardoqueo diciendo, tomando una decisión. Por eso estoy diciendo hoy, en tiempo de crisis hay que tomar decisión. Estamos en una crisis espiritual. Estamos en una crisis financiera. Estamos en una crisis de salud. Estamos en una crisis generalizada. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser mi decisión para sobrevivir de esta crisis? ¿Cuál va a ser mi posición? Yo tengo que tomar decisión. Y yo vuelvo a decir, como lo hice en la introducción, hay mucha gente que está tomando decisión y está mejorando su economía. Hay mucha gente que ha tomado decisión y está mejorando la situación de su familia. Hay mucha gente que ha tomado decisión y está mejorando su condición espiritual. ¿Cuál va a ser la decisión que tú vas a tomar? Vemos que Mardoqueo tomó la decisión de no arrodillarse. No arrodillarse significa no rendirse. Yo no sé cuántos se están rindiendo.
Yo no sé cuántos han rendido ante la situación del COVID-19.